Nos dice Seira. Listo. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirles acá. Lo primero que quiero hacer, porque recibir yo a quienes nos visitan y desde luego a quienes nos acompañan como expositores, le corresponde a Mari Carmen Leiva Báthory, nuestra presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Solo que Mari Carmen está ahorita trasladándose de quién sabe qué parte de Campeche a Ciudad del Carmen. Se les hizo un poco tarde y está haciendo una visita a varios ayuntamientos porque a nivel nacional ella ha promovido algunas ideas relativas a el combate a la corrupción a nivel municipal, y en el estado de Campeche la invitaron justamente para actividades de esta naturaleza. Mari Carmen se disculpa por no estar todavía aquí. Tan pronto llegue a Ciudad del Carmen se conecta y espero que cuando menos esté para despedirnos. Pero lo primero que me pidió hacer fue presentar esta disculpa de no estar ella aquí para darle la bienvenida a Rebeca, al diputado Emanuel Reyes, que también está en este momento todavía terminando una comisión y pronto se integrará a nuestra reunión. Yo quisiera comenzar por leer brevemente la semblanza tanto del diputado Emanuel Reyes Carmona, que repito, se incorporará próximamente a esta reunión, como de la maestra María Rebeca Alcaide Cruz, que nos acompaña ya desde ahora. El diputado Reyes Carmona, en su trayectoria académica, pues es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato, así como licenciado en Derecho por la Universidad Superior Bajío y candidato a maestro en Políticas Públicas y Gobiernos Locales. En su vida política fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal Villagrán, Guanajuato. Fue consejero estatal y nacional y precandidato a la presidencia municipal de Villagrán, ciudad del estado de Guanajuato, municipio. Se ha desempeñado como regidor en su natal Villagrán y como secretario particular del presidente municipal de Cortázar, también en el estado de Guanajuato. Actualmente es diputado federal por el Distrito 13 con cabecera en Valle de Santiago y forma parte de la Comisión de Salud en funciones de secretario e integra las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, de Vigilancia, la Auditoría Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública. La maestra María Rebeca Alcaide Cruz, que está aquí presente, es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Actualmente estudia el último año del doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, además de haber participado en un amplio número de cursos y diplomados en diversos temas jurídicos. Ha publicado artículos de divulgación científica debidamente arbitrados e indizados en los que ha tratado acerca de la violación de los derechos humanos, de los postulantes a dirigir organismos ciudadanos y de las implicaciones de la opacidad en el ejercicio del poder en el caso de las juntas auxiliares, además de haber colaborado como coautora de libros acerca de la medición de la corrupción, de gobierno abierto y transparencia en la seguridad pública en México. Rebeca es miembro del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, el PIRC, que es tutelado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Y laboralmente es asistente legislativa en el Congreso del Estado de Puebla y asesora parlamentaria en la 64ª legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Rebeca, bienvenida. Por favor, el foro es tuyo. Esperamos que tu exposición nos ayude a entender algunas cosas más del poder legislativo tan importante en la vida nacional y en la vida de cualquier país democrático, y desde luego que nos hagas entender mejor esto, porque el poder legislativo es el que más representa a los ciudadanos. El ejecutivo nos administra, el judicial nos arbitra, pero ustedes en el legislativo son quienes nos representan como uno de los tres poderes del Estado. Adelante, Rebeca. Gracias, pues muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y esta apertura, pero sobre todo por hacer que los y las ciudadanas y ciudadanos puedan el día de hoy conocer a fondo, bueno, si no a fondo, pero conocer un poco sobre la labor legislativa y el impacto que la vida legislativa tiene en la cotidianidad de los y las mexicanos. Es importante también refrendar el compromiso que se tiene en esta legislatura, que es la legislatura de la paridad de género, por comenzar a abrir estas brechas
no solamente en el ámbito del género femenino, sino también de esta sinergia de géneros, pero sobre todo a favor de las y los mexicanos. Hoy se tiene un compromiso, y el compromiso es generar un estado de bienestar, es generar las condiciones necesarias en torno a una justicia social que va a permitir seguir avanzando, fortaleciendo a la estructura social desde lo más bajo, porque se tiene en cuenta que nadie se puede quedar atrás, porque hoy hay una política muy clara, no solamente para los que somos partidarios o que tenemos alguna simpatía con algún partido político, sino queda muy claro algo, y tenemos que caminar en favor de todas y todos los mexicanos. Esa es nuestra consigna, y todo aquello que se presente tiene que ser en ese sentido, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que vayamos caminando adelante en favor y en beneficio de nosotros, y que tenga el futuro un sentido de ser afirmado. En cuanto a esto, me parece muy elemental recurrir a un tema prioritario sobre lo que es la labor legislativa. La labor legislativa, como bien es cierto, está lleno un poco de matices claros, oscuros, pues por esta situación que se da en torno a los políticos. Y me parece muy interesante porque hace tiempo tuve la oportunidad de generar precisamente un artículo científico donde hablaba sobre la percepción de la corrupción misma. Y curiosamente, los jóvenes que estaban en un índice entre 6 a 12 años referían que pues la percepción que ellos tenían en la corrupción era sinónimo a políticos, porque todo lo que tenía que ver, todo lo que está englobado con los políticos era sinónimo de corrupción. Y dentro del marco de los propios políticos, cuando hacían referencia a quiénes eran precisamente los políticos que eran más señalados con actos de corrupción, pues precisamente se encontraban a los diputados. Curiosamente, en primera posición se encontraban a los diputados. Mi pregunta en este momento fue, ¿por qué los diputados? ¿Por qué existiendo senadores? ¿Por qué existiendo políticos como los municipales, como los gobernadores? ¿Por qué enmarcar curiosamente a los diputados? Y es que veamos que existe una figura muy particular que se ha visibilizado constantemente. El diputado solamente sirve para levantar la mano, para irse a dormir a su curul y para ganar bien. Entonces, bajo esas tres tesituras que están enmarcadas, pues los ciudadanos consideran que la figura de un legislador es realmente inoperante. ¿Y qué es más? Que ni siquiera tiene una finalidad. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poco a los términos un tanto teóricos, precisamente hace referencia a Darwin, que hay dos maneras de hacer derecho, por parte del juzgador y por parte del legislador. Y el legislador es que finalmente crea la norma, y la norma es lo que nos va a regular, porque eso es el derecho, ¿no? Es este conjunto de normas imperatributivas que va a permitir esta regulación entre los ciudadanos, pero también para que tengamos un quehacer y para que tengamos una forma digna de vivir. Asumiendo esto, es importante también ubicar que el legislador tiene que acentuarse en razón de las necesidades y del contexto que está viviendo el propio ciudadano. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas y recovecos que se tienen. Por eso se considera que las y los diputados no hacen su trabajo, o que hacen un trabajo, pero que no lo hacen de manera correcta. Porque tenemos en un México que tenemos definitivamente tantos colores, tantos matices, tantas maneras de ver al México, ¿no? Tenemos un México, por eso un México convulso, porque de pronto las acciones que se generan, de alguna manera, pareciera que no están encaminadas a una mayoría. Cuando se genera una mayoría, los grupos minoritarios definitivamente son los que se molestan, y cuando los grupos minoritarios son por saber, la mayoría dice que somos olvidados por este sector. Por eso digo que es tan convulsa también la parte de la vida, no solamente política en México, sino también de los propios legisladores, porque siempre van a ser, de alguna manera, perfectamente enjuiciados, o diría, ¿no? Porque siempre existe un prejuicio como antelación hacia lo que se discute, por miles de razones de las que se han expuesto, ¿no? Pero eso sí me queda muy claro. La tarea del legislador es importante, porque son los que establecen las reglas básicas, elementales, fundamentales, que nos permiten convivir y tener una sana convivencia, que nos permiten también que se empiecen a establecer los límites propios y necesarios para que nos podamos desarrollar con plenitud, para que tengamos un desarrollo libre de la persona, de la autonomía, pero también además para que hoy podamos, lo vuelvo a insistir, para que podamos tener el sentido de afirmar el futuro. Esa es la verdadera y la única razón por la que creo que es de importancia el legislador. En este sentido, la legislatura, la 64ª legislatura, es la legislatura en la que actualmente laboro,
puedo decir que se ha trazado desde el día número 1 que inició este proyecto, generar los parlamentos abiertos. De hecho, existe una reforma al interior de sus propias normativas y reglamentos para que se establezca un parlamento abierto. No se podrán tomar decisiones de índole trascendente para el pueblo mexicano si antes no se hace una discusión en los parlamentos abiertos, lo cual nos permite ir acercándonos a una democracia deliberativa. ¿Por qué deliberativa? Porque se escucha a los diferentes ponentes que, por supuesto, viven en los diferentes escenarios y que nos pueden dar su perspectiva, sus matices, para que estos se puedan concatenar y para que de esta manera se pueda utilizar lo que en su momento la mayoría de las personas solicita, que sería indicado que se pueda de alguna manera revisar, echar a andar, legislar, que se pueda inclusive derogar, abrogar o reformar en su defecto. Entonces, estos son unos de los mecanismos más interesantes que se han implementado en esta 64ª legislatura, pero como efectivamente lo mencionaba, resulta ser que hay un conflicto al interior, porque por primera vez nos hemos dado cuenta que un grupo parlamentario como es el de Morena, que hoy pertenece precisamente a un grupo de izquierda, pues viene de alguna manera a reestructurar todas las cuestiones de justicia. Cuando hablo de justicia social, realmente lo hablo porque me queda muy claro que existían leyes en las que habíamos avanzado, sí, efectivamente, pero que aún así seguíamos teniendo y seguimos teniendo deudas históricas. Entonces, con esto, el Grupo Parlamentario Morena ha hecho lo mejor. Creo que ha hecho lo que ha podido, que puede hacer las cosas mejores, definitivamente creo que sí, que sean algunas cuestiones que han faltado también, pero sí creo que ha sido un impulso y que se ha dado, por ejemplo, el reconocimiento a los temas de salud a nivel constitucional, a pesar de los grandes problemas que aún se tienen en la vida pública y en la vida precisamente de las estrategias para el tema de salud, por este sistema que se está refundando, por estos cambios y esta normativa que se está haciendo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es el generar las bases, ¿qué es lo que implica? Pues implica precisamente muchas veces el mover algunas fibras y que también hay que deconstruir para después reconstruir. Y también hay que decirlo abiertamente, y lo hablo propiamente en la Comisión de Salud, porque es una de las comisiones en las que también participo de manera activa, pues que se habían retomado fondos que ya no existían, por ejemplo, como en el ramo número 12, que es propiamente para la salud, y que se habían ido en detrimento en los últimos 3 sexenios, y que justo este sexenio se optó por darle mayor aportación dentro de la cuenta pública, porque esto me tocó en Comisiones Unidas, también el diputado Manuel Reyes Carmona pertenece a la Comisión de Cuenta Pública, por supuesto, y entonces, de manera, se generan aquí Comisiones Unidas cuando se tocan temas a nivel, sobre todo en temas de presupuesto, se tiene que generar el dictamen. Si bien es cierto que el dictamen recae al 100% en la comisión, en este caso, de cuenta pública y de presupuesto, también es cierto que debe tomar el parecer a la Comisión de Salud, porque es finalmente lo que afecta. Y bueno, o es el interesado directo, o el tercer interesado. Y entonces, en este sentido, bueno, pues se concatena y entonces dice que se tiene que dar mayor apertura al ramo número 12 porque el tema del COVID ha venido a visibilizar lo que para todos era una realidad. México ya no tenía la suficiente capacidad económica presupuestaria para poder seguir solventando todos los problemas o por supuesto de salud que las y los mexicanos representaban y que debido a la pandemia pues han venido incrementando y que además con estos factores pues, que se han transversalizado en las diferentes enfermedades, pues vemos hoy justo una crisis sanitaria que pues bueno, ha rebasado por completo y que aunque se le haya destinado mayores fondos y que aunque los propios diputados durante 3 meses, por lo menos los del grupo parlamentario, devengaron hasta el último peso de su salario para justo ese fondo, para apoyar, pues han sido insuficientes y no sé, hasta la fecha, ¿no? Muchísimas personas siguen sin creer que se estén haciendo cuestiones completas. Sin embargo, la evidencia ahí está, la rendición de cuentas también ahí está, y todo finalmente se ha transparentado, pero vuelvo a insistir, pues no es suficiente porque entendemos que es un problema, no es culpar a ningún tipo de gobierno, creo que sencillamente cada uno ha transitado con sus diversos problemas, porque gobernar es, siempre he dicho, ser oposición es muy fácil, pero gobernar es otra cuestión muchísimo más compleja
porque gobernar implica también generar consensos, también ir a los acuerdos y ser suficientemente estratega para poder determinar qué es lo conducente. Entonces, bueno, en ese sentido puedo mencionar que ese es uno de los grandes trabajos que se han realizado, pero también hay que decir, en cuanto a, esto es una materia de transparencia, perdón, en cuanto a materia de transparencia, también hay que decir que, y lo hablo directamente como su asesora, el diputado Manuel Reyes Carmona exhortó a las 32 entidades federativas de este país para solicitarles que transparentaran absolutamente a todos, que transparentaran todo tipo de acciones y recursos destinados a los temas de la COVID-19. Porque sabemos perfectamente que ha habido muchísima opacidad, que hasta la fecha muchísimos han dicho que han transparentado y que siguen existiendo algunos procesos pues no tan claros y que además se niegan a transparentar completamente. Entonces, para eso ha resultado necesario, mismos fueron dictaminados en sentido positivo, de acuerdo. Y también hay que decirlo, que se generó una reforma por primera vez durante más de una década, que no se había realizado ninguna reforma a la ley de adquisiciones, y esto me parece elemental al artículo primero, en la que precisamente se abre una mayor apertura para la contratación, para la compra, perdón, no la contratación, para los convenios y la compra de las vacunas de COVID. Y además de esto, algo muy elemental, hay que decirlo también, pues que se está generando en esto, que se generó ya un parlamento abierto donde se concatenaron todas las iniciativas que presentaron diputados de diversos grupos parlamentarios, como es el Partido Morena, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Revolucionario Institucional, el Revolucionario Democrático, que fueron los que, el Partido Verde Ecologista también, que fueron los que presentaron iniciativas para refundar y además tomar en cuenta no solamente a las propias iniciativas de las y los legisladores, sino también tomar en cuenta lo que hacían referencia los propios, bueno, en este caso los propios expertos en materia. De hecho se participaron personajes del CPC Nacional, y que dieron algunos de sus apuntes que consideraban pertinentes para poder llevar a cabo esta reforma a la ley de adquisiciones. ¿Me permiten un minuto? Voy a conectar mi laptop. Sí, no te preocupes, Rebeca. Y yo mientras quiero aprovechar, aprovechando este pequeño espacio, aprovechar y plantearte dos preguntas que me parece de lo que has dicho. Una, tal vez para quienes nos estén viendo a través de las redes o nos consulten después, creo que sería interesante conocer el concepto que ustedes tienen, que todos tenemos, o lo que es la justicia social. Porque hablamos de ella, pero muchas veces no la conceptualizamos todos. Entonces sería muy, muy interesante, si no tienes inconveniente, Rebeca, ¿qué es? Yo preguntaría la básica, ¿no? ¿Qué es justicia social? Porque se ha basado mucho la legislatura en este tema, gira sobre esto. Y una segunda, a lo mejor a mí me gustaría saber, a título personal, ¿por qué consideramos al final que la apreciación, la imagen tal vez que tenemos algunos ciudadanos, o lo que decías, ¿no? Con las anécdotas y las experiencias de los niños entre 6 y 12 años que decían, corrupción es político y además se duermen, no hacen nada, etcétera. ¿A qué se le atribuye esa percepción? ¿Por qué crees que esa es una percepción que cada vez va yo creo, yo lo percibo socialmente en el día a día, que cada vez va en aumento? En realidad es porque ha sido un tema que los legisladores se han ganado a pulso, o por unos pagan otros, o todos, o cuál es, porque debe de existir una causa de las percepciones, ¿no? Como lo hay en el índice de percepción de México, no se lo ha ganado México porque no lo es. En realidad lo somos, ¿no? Entonces, en este punto a mí me gustaría saber si en ese análisis y en esa defensa tenemos un origen de percepción, cómo lo vemos, porque es importante. Creo que hoy en día
tenemos que analizar las causas y el enfoque de la justicia social. Creo que son dos temas que a mí me saltaron en tu conversación y no pude evitar plantearlas, pero me gusta. Y gracias, porque además el tema de justicia social, fíjate que me parece muy interesante. Si nosotros volteamos a ver históricamente qué es la justicia, de acuerdo a lo que me refiere Upiani, mira, me acuerdo perfecto porque en las clases de Derecho Romano nos los hacían aprender, ¿no? Justicia es la voluntad firme y perpetua de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero entonces también cuando entonces volteas a ver lo que es justicia social, propiamente, pues esto viene de este marco de John Rawls, ¿no? Que habla sobre la teoría de la justicia y donde él refiere esta justicia social como viendo la justicia, fíjate, a la justicia como objeto. ¿Por qué objeto? Como el objeto de la estructura más básica de la propia sociedad. Es decir, tenemos que ver que para alcanzar los derechos humanos, hay dos maneras de ver los derechos humanos, unos como puntos de partida y otros como puntos de llegada. Pero para poder llegar a ese punto, para si los quieres ver como punto de llegada o como punto de partida, pues tú gustes, en medio encontramos que hay una meta muy clara a la que debemos ir aparejada con ella, que se llama justicia. Y para eso tiene que ver con un tema de justicia social, y por eso te lo dice claramente, que es la estructura básica de la sociedad. De modo que las instituciones y que también en cuanto a la división de poderes, deben distribuir de manera adecuada tanto los derechos como los deberes. Es decir, debe ser una justicia distributiva. Esta es la famosa justicia social. A la que nos referimos es una justicia distributiva porque de repente parecía, o no parecía, esa era una realidad. Había justicia para un grupo minoritario, para un grupo de empresarios, por mencionarlos, porque eran los que más claramente la legislación les favorecía, pero y entonces, para los que no, entonces, ¿qué pasaba con ellos qué pasaba en esta distribución de los derechos y de los deberes? Esta es la justicia social a la que se refiere, que además no es un invento nada sacado, por supuesto, a la izquierda, más bien es un tema que es refundado de los, yo creo, hasta el momento, los más grandes pensadores que ha tenido jurídicamente contemporáneos, ¿no? Como John Rawls, donde pues hace referencia sobre esta justicia, pero es esta justicia que sea social y es a través de la distribución de derechos y deberes. Por eso este lema, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Esto es una justicia social que hay que distribuir. Si tanto tiempo se les dio justicia a un sector de la sociedad, bueno, pues es momento entonces de encaminar estos esfuerzos a los que quedaron un poco segmentados, porque entonces pues, hablamos precisamente de que ignorarlos es un acto de discriminación que, por supuesto, se contrapone en todo momento a lo que refiere el artículo primero en su último párrafo sobre lo que son los derechos humanos y que se va a convertir en todo momento en la no discriminación. Entonces, eso es a lo que se refiere y eso es lo que hoy se está haciendo desde el Poder Legislativo y desde este grupo mayoritario, pero no solamente este grupo mayoritario, sino desde esta coalición de Juntos Haremos Historia, que hoy por hoy la conforman pues diversos grupos parlamentarios, como es el Partido del Trabajo, como es el Partido de Encuentro Social, porque todavía sigue teniendo, a pesar de que perdió su registro políticamente, pero dentro de la Cámara de Diputados sigue prevaleciendo el grupo parlamentario, y por supuesto el Partido Verde Ecologista, que son los que hacen esta sinergia política para encaminar estos actos de justicia social. Esto es en cuanto al tema. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta, algo que me quieran referir? En cuanto a dudas, no. Me gusta que tu exposición es muy clara y bien estructurada. No se podía esperar menos de una candidata a un doctorado, que además has estudiado mucho y has pensado y escrito también bastante. Pero yo quería tocar un tema que hoy vamos a inaugurar. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, tendremos la posibilidad de que diputados sean reelectos. Esta percepción de la que a veces adolecemos o en la que caemos por comodidad de que los diputados pues, no son confiables, no hacen su chamba, todo eso que se ha dicho y se dice, a veces con mucha superficialidad y sin pruebas, pues se va a poner a prueba ahora. ¿Podrías tú hablarnos un poquito de cuál es tu expectativa en cuanto a la visión que esperan ustedes sobre la reelección, no solamente de los diputados de tu partido que se puedan estar postulando, sino en general de los diputados o diputadas que salgan a buscar una reelección? ¿Qué pensarías tú que puede suceder? ¿Qué es previsible?
Ok, esto lo voy a dejar, esto lo voy a concatenar con la última pregunta que me hizo la comisionada. Sí es comisionada, ¿verdad? Sí. que ya no pude responder, pero es muy evidente. ¿Por qué a los jóvenes o por qué a las personas les parece que un diputado se va a dormir? Porque eso es lo que se evidencia. ¿Y dónde se evidencia? Justamente los medios de comunicación. Y como somos algo que me impactó muchísimo en el primer semestre del doctorado, cuando yo tomé clases con un doctor, que de repente decía, la primera pregunta que nos hizo es, ¿ustedes qué leen? Entonces de repente ya todos empezamos a decir qué periódicos leíamos, etcétera, etcétera. Y nos dijo, es demasiado simplista para que estén estudiando aquí un doctorado decir que están leyendo este tipo de cuestiones. Entonces a lo que voy es, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la gente, somos un país en el que regularmente todos vemos más la televisión y el 33% de la población pues tiene acceso a las redes sociales, quizá un poquito 37%, algunos indicadores, pero la mayoría todavía sigue viendo lo que nos dan los medios de comunicación. Yo no estoy, y quiero hablar, y quiero decir, yo no estoy muy de acuerdo con muchas maneras en el discurso y entonces en culpar a que hay una percepción errada y falsa por el tema del chayote por parte de los medios de comunicación. ¿Que se da? Sí, y es una realidad. No, en tanto no tengo pruebas, no puedo mencionar el nombre porque eso me compromete y hay un principio universal del derecho precisamente que dice que el que obviamente culpa o más bien está obligado a probar. Entonces yo no tengo en el momento las pruebas, ¿no? Para decir, hacer un señalamiento. Pero sí puedo mencionar que se han dicho que de muchos casos, de muchos periodistas, en los cuales van directamente a buscar a ciertos diputados a decir, mira, esta fotografía donde te dormiste. Ah, pero lo que las personas no saben, porque su servidora sí lo sabe, porque trabajo ahí, es que a veces hay jornadas de 22 horas. 22 horas. Desde que entras a las 11 de la mañana y sales al otro día a las 2 de la tarde. Entonces, ¿no? Y entonces, por supuesto, eres un ser humano, por supuesto que te van a agarrar durmiendo. O sea, es evidente. Y no te puedes salir porque hay votación, porque entonces hay... Eso pasa en el presupuesto. En el presupuesto había 1,700 reservas por cada artículo. Y las 1,700 te las tenías que aventar. Era evidente que en algún momento alguien, bueno, si me preguntan a mí, yo llegó un momento en que le dije a un amigo, a ver, espérame, dame tu hombro porque ya no aguanto, quiero dormir 3 veces. Es que ustedes saben lo que es, y entonces contestar, escuchar las reservas, por si en ese momento ser con periodista, diputado, ¿qué opina de esta reserva que acaba de presentar? Que tienes que estar ahí como asesor, de verdad, muy al pendiente, manejar muy bien los temas, saber en qué van las reformas, cuáles son las reservas que están presentando, etcétera. Pues por supuesto que lo vas a, en algún momento la persona se va a dormir y entonces llegan, encontré esta foto, pues si no quieres que la publique, entonces te cuesta tanto. Y entonces, pues si no, ¿no? Y entonces, pues si no me das, pues entonces se publica. Y son las fotos que ponen ahí muy bonitas. Y pues a la gente eso le gusta porque además no sabe todo lo que hay atrás. Estas discusiones inmensas que suceden, ¿no? Cuando de repente dices, ya por favor, ya no una reserva más, ya no, que no hay una, y todavía sobre esa otra reserva, porque no se encuentra suficientemente discutida. Entonces, eso es una cuestión que se vive adentro del grupo parlamentario. Yo les puedo decir, de verdad, hoy esta semana, porque me ha tocado trabajar aquí desde mi casa, pero les puedo mencionar, de verdad, como se los decía, por eso tengo pues, así como en esta, de pronto me veo muy cansada, últimamente me he dicho, te vemos muy cansada porque han sido días muy complejos, no solamente por la vida política, sino por todas las reformas que se han dado, muy importantes, y entonces eso implica de verdad uno como asesor y cuando ustedes gusten pueden ir. Digo, sí es complicado ahorita entrar por el tema de la pandemia, pero uno entra a las 9 de la mañana y no sabe a qué hora va a salir, no sabe, o sea, no sabe, no tiene hora de salida. Sí tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida, y en algún momento nos pasó que cuando nos encerraron los de cierto sector, cuando se aprueba el presupuesto antes de la pandemia, pues resulta ser que curiosamente, ¿no? Nos quedamos 3 días encerrados. Entonces esas también son cuestiones que uno vive adentro de la Cámara y que por supuesto de pronto dicen no trabajan. Y cuando yo entré a trabajar en esto, mi mamá decía, yo no sé por qué siempre creemos que los diputados no trabajan. Si yo veo cómo te la vives ahí todo el tiempo, estás trabajando todo el tiempo, y no, porque yo en México y mi mamá en Puebla, entonces me decía, hija, ¿ya saliste? Y yo, no, mamá, esto va para largo, yo creo que apenas va empezando. Lo bueno, ¿no? Como a las 11 de la noche. Entonces, esta es una de las cuestiones que creo que tiene que ver justo con el tema de lo que refiere, ¿no? Que ya hay una mala información.
Y en cuanto ya nada más para dar la última respuesta del licenciado, lo puedo decir Pancho Mariscal porque así está, ¿eh? Así me llamo. Bueno, pues Francisco, pero para nada más por último, nada más para mencionar, me parece muy bien que haya esta reelección para que así el pueblo castigue a quien no ha hecho las cosas bien y premie a quien ha hecho las cosas bien. ¿No? Si comprendemos el poder, si el ciudadano verdaderamente comprende el poder que hoy por hoy tiene y que lo puede ejercer, si alguien no hizo las cosas bien, es el momento de castigarlo. Es el momento de hacer que tu voto, que se pueda evidenciar la fuerza que tiene tu voto y que pueda sacar a los gobiernos que no te cumplieron con las expectativas, que no cumplieron con lo que prometieron y que además no han cumplido con su deber, porque nadie está haciendo un favor. Son servidores públicos y su deber es cumplir con lo que está especificado en la norma. Y si no han cumplido con ello, entonces hay que votar en contra de ellos para que venga otro gobierno o que venga otro grupo parlamentario diferente a gobernar y hacer las cosas que tú consideras mejor. Pero sí creo, a mí en ese sentido me parece que es adecuado, importante el tema de la reelección, porque es una manera de evidenciar que los personajes que no hagan las cosas bien, es momento de que se tienen que retirar, y la mejor manera de que exista muerte civil no es precisamente a través de un oficio, que además es un tema de derechos humanos, es no votando por esas personas que alguna vez ostentaron el poder y que lo hicieron mal. Muchas gracias, una respuesta muy amplia y de verdad a mí me gustó. Yo como ciudadano que voy a ejercer mi derecho, como siempre lo he hecho cada 6 años cuando me corresponde acudir a las urnas, pues voy a votar, pero pues obviamente me gustaría tomar una posición informada. Yo no soy miembro de ningún partido, no tengo simpatías ni antipatías por ningún partido, porque finalmente los partidos pues son organizaciones que la ley prevé para el concurso democrático. Pero dentro de los partidos pues hay de todo. Si yo en mi distrito resulta que me encuentro con que a quien me proponen como candidato o candidata es alguien que no tiene nada que ver ni con los conocimientos que se requieren, ni con el compromiso o inclusive perfil ético de quien debería ser un legislador en los términos que tú lo has planteado, Rebeca, que son bien claros y los compro totalmente, pues me encuentro ante una disyuntiva difícil porque darle mi voto a alguien que no tiene calificación, que tiene mala fama o que simple y sencillamente no demuestra poder representarme, pues es algo terrible. Y los partidos caen y están cayendo en el juego de mandar figuras populares y no gente capaz. No voy a preguntarte qué opinas de eso porque no quisiera yo tomar ese papel, pero quiero referirme ahora a ti. Tú eres asistente legislativa en el Congreso en Puebla y eres asesora parlamentaria en el Congreso, bueno, has sido, y eres sí, has sido, y eres asesora parlamentaria actualmente en la 64ª legislatura a nivel del Congreso de la Unión, de un diputado. ¿Es suficiente tener buenos asesores para hacer un buen papel legislativo como diputada o diputado? Me parece que es una pregunta muy interesante y esta efectivamente en cuanto al buscar a personajes que sean solamente populares, creo que va por ese sentido, ¿no? Es suficiente solo con tener buenos asesores. Yo creo, y lo voy a comentar así porque además es una anécdota que me encanta precisamente, que en algún momento lo expuso hace muchísimos años que lo busqué, de la que me parece que ha sido una gran legisladora también, y que en las funciones que ha desarrollado lo ha hecho bastante bien, que es hoy la regidora Silvia Tanús. Hace mucho tiempo, muchísimos años después, dijo, cuando yo inicié en esto, por supuesto no conocía de estos temas, pero me di a la tarea, además ella estudió educación primaria, pero me di a la tarea de empaparme estos temas, de estudiar todos los días, de contratar buenos asesores, pero además que los asesores me explicaran y me involucré en el quehacer de la vida pública. No es suficiente tener buenos asesores, si por supuesto no está a la disposición del que hoy nos representa, del funcionario público, del servidor público, y también hay que decirlo, ¿no? Del propio legislador. Entonces, ese es elemental, que para que esto se dé, que haya una buena sinergia. Se requieren de un buen asesor,
pero más aún de un gran diputado o legislador que permita que el asesor transite lo que quiera que transite. Hoy puedo decirlo con muchísimo de verdad orgullo, y siempre se lo agradezco a mi diputado, porque hoy estoy aquí gracias a que mi diputado no me ha cerrado las puertas, al contrario, y me voy a aventar aquí este pequeño discurso, porque quiero decir que yo sí creo que también hay hombres que nos ayudan a romper los techos de cristal. Mi diputado es uno de ellos. Siempre me ha puesto en el escenario, incluso cuando he presentado iniciativas de envergadura, se ha tomado los minutos para decir que le agradece a su asesora Rebeca Alcaide por impulsar esta iniciativa. A lo que voy con esto es cuando hay un liderazgo, cuando no hay miedo a que los asesores te vayan diciendo esta es la ruta y por aquí debe ser. Yo puedo decirlo con mucho orgullo, mi diputado en el periodo que antecede a este último periodo de esta legislatura, pues salió en tercer lugar de los diputados con mayor actividad legislativa, de 252 diputados que hasta ese momento se tenía por parte del grupo parlamentario, él en tercer lugar con mayor actividad legislativa. Eso demuestra que un diputado va a trabajar, eso demuestra que cuando un diputado quiere trabajar lo hace, y que no solamente se lo deja al asesor, sino que se involucra, que dice vamos a impulsar la iniciativa, qué seguimiento hay que darle, cómo está esta, cómo está la otra, va y revisa con los secretarios técnicos, revisa cómo se tiene que dar el tema, y eso me parece hoy que es formidable, elemental y necesario para que la vida democrática de este país pueda seguir avanzando, porque hay que recordar que la democracia solamente es el marco de lo que la sustancia contiene, que son los derechos fundamentales. Sí, muy bien. Claro que también, déjame decírtelo, porque yo profesionalmente muchos años, pues di asesoría. Llegué a tener clientes que pagaban la asesoría y no hacían lo que se les recomendaba como la mejor opción o la opción más profesional. Y muchas veces era simple y sencillamente porque no les daba acá para entender el sentido o la profundidad de una recomendación. Eso también puede suceder. Tú puedes ser una estupenda asesora, pero si yo soy tu diputado y no me da, porque yo más bien pienso en box, en luchas, en fútbol o en espectáculos, pues a lo mejor te escucho, pero como ni te entiendo, pues voto como vota la mayoría o voto como me parece que debería votar sin entenderte. Ese es un riesgo, ¿no? También, por supuesto, eso se ha dado, pero por fortuna a mí no me ha tocado. Sí, no, bueno, digo, trabajas con el diputado Reyes Carmona, que es, ya lo dijiste, un diputado distinguido por su actividad intensa en el Parlamento, por un lado, y por otro lado, pues que no es un recién llegado a estas cosas. Ha tenido amplia experiencia municipal y en cuestión de electoral y demás, y yo creo que eso es importante. Si, digo, todos los ciudadanos que tenemos condiciones constitucionales podemos aspirar a ser electos, pero yo creo que no todos deberíamos ponernos como candidatos si no tenemos el perfil. Yo me sentiría muy incómodo, por ejemplo, siendo árbitro de fútbol, porque aunque conozco las reglas, no tengo la condición física. Entonces, estoy seguro que los chavos que juegan fútbol a tales velocidades como lo hacen, pues me van a dejar fuera del juego. Bueno, pero fíjese, y ahí quiero comentar algo, y aquí me voy a aventar, va a decir el diputado Manuel, porque es tu amigo. No, sí lo estimo, y la verdad es que sí, tengo el gusto de... Bueno, porque así se trabaja. Sí, somos amigos, pero la verdad es que el diputado Ernesto Vargas D'Alessio, o conocido como Ernesto D'Alessio, la verdad es un hombre... No estoy refiriendo a él en específico, ¿eh? No, pero ahorita lo comento, porque se me vino a la mente, ¿no? Es un hombre que de verdad le trabaja y está ahí duro, y entonces, ¿cómo le hacemos? Y no, llevó hasta un caso llevó hasta una denuncia contra un personaje público, ¿no? De alto nivel, llegó hasta denunciarlo, pidió hasta el apoyo del CPC Nacional. Bueno, la verdad es que son cosas interesantes que está trabajando, porque se tomó muy en serio el papel de legislar y de apoyar a las causas más justas, a hacer esta justicia social, y la verdad es que es un hombre que mis respetos. Qué bueno que así sea. No sé si haya alguna otra. Creo que Ale, ibas a hacer una pregunta. Sí, pero vaya, estamos escuchando. Y yo después dos. Oye, Rebeca, okay, pues es que adelante. Surgen muchas preguntas. Qué bueno, de eso se trata. Sí, Rebeca, sobre todo esto que has estado comentando, que
En realidad me parece muy interesante porque son dos visiones sobre lo que es un diputado, sobre lo que es un senador, sobre lo que es el papel de los representantes de los ciudadanos en ambas cámaras. Y sí, ciertamente a veces la opinión pública, no de ahora, tú lo sabes, Rebeca, has estudiado estas cosas, no de ahora, sino pues prácticamente desde que tenemos vida republicana, la imagen de los congresos siempre ha sido en términos generales frente a la opinión pública muy cuestionada. Y es algo con lo que no se ha podido romper en los más de siglo y medio que tenemos desde la reforma del 57, en donde pues hemos tenido esta vida de representatividad ya después de las guerras y demás, y luego el porfiriato, en fin. Realmente no se ha podido romper esta inercia, digamos, de la imagen de los diputados. Y ciertamente es a veces muy injusta el llevarse a todos en el mismo rasero, ¿no? Es decir, todos los diputados son así, en fin, las descalificaciones, etcétera, cuando en efecto hay personas que trabajan, chambean duro, están en las iniciativas. A veces se miden las participaciones de los diputados en función de cuántas iniciativas metes. Bueno, hay mucha gente que mete un montón de iniciativas y en realidad son ocurrencias, ¿no? Y luego hay otros que hacen la chamba de tener que estar revisando todas esas ocurrencias y ahí están también chambeando. Entonces, realmente es difícil también el medir la productividad de los diputados. Pero al mismo tiempo que existen diputados que hacen su trabajo, que se esfuerzan cotidianamente por pues, desquitar, digamos, lo que el voto popular y por los honorarios que reciben lo desquitan, tratan de desquitarlo. Lo cierto es que hay diputados que no. Y en eso, pues ahí se da entonces todo este problema de cómo poder calificar a los diputados. Ahora, por otro lado, también el otro gran problema es que en términos de opinión pública y la sociedad siempre se fija más en los poderes ejecutivos, ya sea el federal, ya sea de los estados, ya sean los presidentes municipales, son como que los que más jalan la marca y poco los ciudadanos se preocupan realmente por el tema de la representación en los congresos y eso también hace muy difícil la labor de los diputados de tratar de ir construyendo una imagen mucho más, digamos, más que tenga una mayor empatía con la sociedad que la que actualmente todavía tienen. Pero lejos de ese asunto, que ciertamente es un problema de percepción y que vamos a tardar, yo creo, mucho tiempo, no sé si la reelección pueda permitir precisamente conocer, que los ciudadanos conozcan más a fondo un diputado que ya lleva 3 años o 6 años de trabajo continuo legislativo. Ojalá esto vaya cambiando la percepción, pero más allá de esto y de lo que también se ha comentado en el sentido de la búsqueda, digamos, de los consensos para las leyes, en fin. Hay un tema que está en la opinión pública y ha estado también desde hace mucho tiempo. El tema de la venta de los votos en el Congreso. Es decir, que hay diputados, hay legisladores que venden sus votos en el Congreso. Yo evidentemente no tengo ninguna evidencia de nadie ni de nada, pero es un tema que allí está presente siempre, y sobre todo cuando son votaciones en las cuales son muy cerradas entre las fracciones parlamentarias, siempre se habla de la compra de voto de diputados. Tú como asesora, Rebeca, ¿qué nos puedes decir al respecto para conectarlo un tanto con el tema de la corrupción? Porque supongo que en medio de todo lo que se dice sobre esa venta de votos, algo habrá de cierto. ¿Cuál es tu opinión, Rebeca, al respecto? Qué interesante las preguntas, porque además en algún momento se han dicho mucho, pero además sí, es una realidad. En la legislatura, en varias legislaturas, en la 62, en la 62 específicamente, en la 61, ¿no? Que empezó a correr como mucho dinero. Esto se da a partir, curiosamente, no quiero hablar de partidos políticos porque luego piensan que traemos un señalamiento en particular.
pero cierto partido político dice que se va a generar una reforma donde los diputados, a partir de esta reforma, van a tener el derecho de poder etiquetar recursos. Y al momento de etiquetar recursos, porque como destinan el tema de presupuesto, etiquetan recursos, ¿qué sucedía? De repente iban ciertos presidentes, muchos presidentes municipales, y entonces les llevaban aparentemente botellas de vino, porque eso me lo han contado secretarias de base que tienen años ahí, y que pues, les llevaban las cajas así con billetes y billetes y billetes y billetes para que le des tanto recurso y le designes a mi municipio. Pero lo mismo pasaba cuando se referían a ciertos momentos de votación, porque entonces decían, pues para que entonces para que salga mayoría, no, porque se requieren es cuando se requiere las 3/4 partes del Congreso, es ahí cuando entonces tenía que correr dinero para que se aprobaran muchos, pero muchísimas iniciativas. Y eso lo puedo decir que no solamente es a nivel federal, también a nivel local, y me tocó vivirlo en el momento cuando fui asistente legislativa y que se presentó alguna reforma propia para la privatización del agua. Entonces me acuerdo perfecto, ¿no? Que de pronto pues la corredera de dinero era una cosa impresionante y los mandaban a llamar y les decían tanto para que votes en este momento, porque el entonces el gobernador en turno quería que se privatizara y entonces no estaba saliendo, y entonces tanto dinero, tanto no, tanto acá. Entonces, el punto que voy, esto es una realidad, esto existe. Esto para nadie ha sido nunca un misterio. Lo que pasa es que ha sido, los problemas de la corrupción precisamente, y que esa es parte elemental de esto, es que siempre encuentran maneras muy articuladas de poderse ocultar, de ser este poder invisible. Dice precisamente Norberto Bobbio, hace referencia sobre esta democracia dual, esta democracia encriptada, ¿no? Esta democracia que por un lado te habla de la transparencia absoluta que debe ser, pero por otro lado, este poder invisible, donde no te permite, donde no te deja ver cómo se tejen las cuestiones para que se crea que haya una democracia. Entonces, porque se tejen, ¿no? Con acuerdos, pero estos acuerdos, como no muchas veces son pactados por el simple razonamiento jurídico o el razonamiento social de decir sí va por beneficio del pueblo, entonces se tiene que hacer a través de actos de corrupción. Y entonces, pero también Luigi Ferraioli dice, ¿no? Claramente, pues si no existiera la corrupción, no existirían las leyes, porque ¿para qué queremos una corrupción? ¿Para qué queremos leyes si todo es completamente perfecto? No habría nada que regular. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo encontramos concatenado precisamente a la par de lo que usted hace referencia en este momento? ¿Existe? Sí. ¿Se ha tratado de eliminar? Sí. No porque trabaja en esta legislatura, quiero decir, esto no existe, pero al menos en el grupo parlamentario he podido evidenciar que esto se ha eliminado. Yo creo, y mucho tiene que ver quizás sí, porque hacía años, legislaturas, que no existía un grupo mayoritario como el de, o sea, nada más el grupo mayoritario hoy tiene 252, de 500 diputados, por 2 tiene mayoría, pero si a eso además le sumas en la coalición que va aparejado como el PT y como el PES y como el Partido Verde que apoyan, pues por supuesto no se requiere que corra dinero, ¿me explico? Por el simple hecho de ser mayoría, nada más con el hecho de que sea Morena mayoría, no requiere que corra dinero. No así en otras legislaturas, donde pues veíamos, por ejemplo, puedo mencionar la legislatura, no sé, pasada, donde pues ciertos grupos, unos tenían 90, otros tenían 62, otros tenían 101, entonces si tenías que negociar con todos ellos para que hubiera entonces una votación y entonces sacara el voto mayoritario y entonces poder decir que sí se va. Pero bueno, como este es un caso diferente, creo que esto sí ha permitido que se eliminen ese tipo de prácticas dentro del Congreso. Además que se eliminó el tema que yo mencionaba, que fue lo primero que se eliminó, fue el tema de la designación de presupuesto, por parte de los diputados, o etiquetar recurso a los presidentes municipales. Pero aquí, Rebeca, nada más, estoy entendiendo que hay, digamos, la voluntad de algunos diputados o de jefe de partido, etcétera, por tratar de evitar que exista esto de la venta de votos dentro del Congreso. Sin embargo, yo te pregunto, ya que estás tú ahí
en la línea de fuego. ¿Hay alguna iniciativa institucional, alguna iniciativa parlamentaria para tratar de evitar todo ese juego, o definitivamente tenemos un escenario bastante catastrófico en donde esto es inevitable? Existe como tal dentro del propio reglamento, sí, porque existe también un código de ética donde pueden ser suspendidos, incluso pueden entrar, por supuesto, a revisión, pero, volvemos a insistir, los actos de corrupción los hacen a veces tan perfectamente bien, que son prácticamente invisibles, ¿no? Y que además, pues, como está tan impactado, pues me parece que en ese tema sí tiene que ver una cuestión más de ética e integridad pública por parte de los funcionarios, de los servidores públicos, que alguna cuestión reglamentaria, porque existen muchísimas, pero de pronto, pues, tenemos un derecho positivo, pero no vigente, y no vigente por esta situación. Entonces, sí tiene que ver más en un tema de voluntades y en un tema de ética. Bien. Ale, ¿algo más? No, adelante, Okay. Ira. Muchas gracias, Muy bien. Rebeca. En un paréntesis quiero agradecer a Rebeca porque nos ha permitido hacer preguntas, la verdad, muy, muy buenas, que a nosotros son las que nos gustan, Rebeca. Entonces, eso significa que me estoy anticipando a las que vienen y es una disculpa diplomática anticipada. Un poquito con una de nuestras invitadas que está, Marta Díaz, nos está haciendo dos preguntas que van muy relacionadas con las que yo te quiero hacer. Tomando un poco la secuencia de lo que decía del tema de reelección, esa es una, y otra en el tema de calificar o no a un buen legislador. Entonces, y hay una tercera interesante, más en una tendencia de los votos de mayoría que acabas de comentar. Entonces, la primera, que justamente la voy a embonar con el tema, es como el puente de conexión entre lo que acaba de decir Alejandro. Dice, ¿cuáles son los pros y los contras de la austeridad en materia de corrupción? Y en este sentido voy a hacerte una pregunta muy interesante. ¿Cómo quedaron las cartas para aquellos diputados que harán campaña en funciones? Me queda claro que el INE tuvo ahí INE y locales tuvieron ahí unas consideraciones para hacer separarse de los cargos previamente. Hubo unas discusiones interesantes en que si se iban tantos días, 90, 10 o ninguno. Y esto va muy de la mano porque, a ver, vamos a tener un presupuesto, un tema de austeridad, un tema de campaña que va a ser simultánea al desempeño de las funciones. Y si finalmente a nivel federal los diputados que se van a reelegir no se van a separar de su cargo, ¿cómo quedaron las cartas? ¿Cómo le van a hacer para no incurrir en delitos electorales? Porque uno muy claro es justamente que no podrán hacer campaña política ningún diputado en su jornada laboral. Eso está, porque vamos a hablar una cosa de la materia administrativa y otra cosa es la materia penal. Y en delitos electorales no lo podrán hacer. ¿Cómo vamos a ver a nuestros diputados en campaña y trabajando sin violar la ley? Esa es la primera, que va de la mano con el tema corrupción. La segunda, de una vez te las planteo, Rebeca, para que te dejemos el micrófono. Creo que la principal función, y que está establecido por Constitución, de los legisladores, literal, es normar, crear leyes. Y a mí me parece que un diputado se evalúa más en su desempeño, no en el micrófono, en el estrado, porque hay muchos que vemos día a día muy aguerridos que levantan y toman el micrófono, la tribuna, y hablan y hacen muchos discursos. El problema en el mundo de los abogados es encontrar un mundo de leyes con muchas lagunas y muchas deficiencias en los procesos legales.
A mí me parece que el verdadero trabajo de un diputado, porque podemos hablar, y eso es un gran problema que nos vamos a enfrentar en esta nueva campaña, porque veremos a muchos artistas y vemos también a muchos diputados que en el tema de conocimiento jurídico, por eso decías, unos buenos asesores, unos grandes diputados, porque además la lógica jurídica los debe de acompañar mucho. Y creo que evaluar a un buen legislador es en el reflejo de una buena ley. Y la consecuencia es que yo tengo mucha curiosidad de saber cuántas iniciativas que ha presentado el presidente en el Congreso han sido rechazadas por la fracción parlamentaria de Morena. Son mis 3 preguntas. En ese sentido, a ver, la primera tiene que ver con las reglas del juego para la participación electoral. Ese es un tema muy interesante, la discusión, que te lo puedo referir así. Efectivamente, en horas laborales los legisladores no se van a poder presentar. Ellos terminan su periodo el día 30 de abril. Entonces, podremos decir que tendrán un mes prácticamente, bueno, va a ser 2 meses su campaña, entonces nada más un mes sería el que tendrían ahí que estar cumpliendo. Y de acuerdo a la programación que se hace por parte de la JUCOPO y que se aprueba con la mesa directiva en el calendario de cómo van a estar distribuidos, pues solamente se tienen que presentar en algunas ocasiones los días miércoles y jueves, otras nada más los martes, jueves y otras martes, miércoles y jueves. O sea, de acuerdo a cómo van ahí sus calendarios de este último periodo legislativo. A partir de los 2 meses, sábados y domingos podrán ser libres en campaña. Lunes, viernes, sábados y domingos. 4 días. Así es. Entonces, en el caso de los diputados, porque ahí está el calendario, que además está precisamente en la Gaceta Parlamentaria, entonces ellos son los que, bueno, habrá quienes puedan incluso a veces los miércoles, ¿no? Lo veo complicado por el tema justo de que la mayoría pues no es del centro, ¿no? Hay diputados de muchas partes de la República, entonces tendrán que estar viajando, pero sí considero que tendría que ser nada más así como tal, que pudieran, que sería jueves, perdón, bueno, a partir del momento que termina la sesión, pueden hacer campaña, ¿no? Ellos. Entonces, eso sería por un lado. Ahora, en el tema de los recursos, hay que decirlo que, pues, la verdad es que como lo que les pagan a ellos es un tema de dieta, entonces, pues, no pueden hacer con su dieta, principalmente. Lo que quieran. Lo que ellos quieran, ¿no? Porque literal no tienen mayor recurso, o sea, ya, esto de que etiquetaban, pues ya no. Entonces, pues no, y además hay que decirlo, un tema de la austeridad que justo que mencionaron, pues se eliminaron muchísimos fondos que los tenían, me consta. Se eliminaron muchísimos, y no solamente a ellos, a los asesores, o sea, a todos, eliminaron muchísimos fondos que se tenían. Entonces, pues hoy cuentan con su dieta, con la dieta para asistencia legislativa y para asistencia ciudadana o asistencia social. Son los únicos apoyos que van aparejados. Y porque se eliminaron los apoyos que existían para viajar, y entonces todo se eliminó. Y bueno, esto va en relación justo con el tema también hay que decirlo, ¿no? ¿Sabes dónde sí lo veo complicado? No solamente donde sí lo veo complicado, en el caso de las presidencias municipales. ¿Cómo le van a hacer? Y algunos congresos locales, porque creo que Puebla no se van a separar de su cargo, Rebeca, creo. Entonces va a estar interesante. Pero bueno, yo no me lo refiero porque, bueno, todavía ellos creo que en Puebla, bueno, hasta donde yo me quedé antes, nada más los jueves legislaban. Entonces ellos todavía les iba mejor, ¿no? Sí. Nada más los jueves. Entonces, pero donde sí ve la complicación en las presidencias municipales, porque digo, bueno, a ver, terminan a las 6 de la tarde. ¿A poco a las 6 de la tarde? A ver, yo he hecho campaña. Yo no voy a decir, pero en algún momento fui candidata. Y entonces, yo he hecho campaña, yo sé lo que es eso. ¿A poco a las 6 de la tarde vas a reunir a gente, ¿no? O a las 7 de la mañana la gente te va a estar esperando, ¿a qué hora vas a ir a tocar puerta por puerta para que te conozca el distrito o el municipio? No, eso sí me parece de verdad un absurdo que no pidan licencia, porque no, por más de que trato de buscar la cuadratura, pues no me salen del círculo, ¿no?
Entonces, sí, va a ser muy interesante, por eso me atreví, porque además el tema de los vehículos oficiales, el tema de los recursos públicos, el uso de recursos, no nada más la disposición del candidato, sino el uso de los recursos públicos, y estoy hablando de recursos materiales, desde vehículos, papelería, impresora, teléfono, el celular, ¿no, Rebeca? A ver, espérame, estoy en campaña, contesto el personal, no estoy en campaña, contesto el oficial, ¿no? Porque si el celular te lo va a pagar, se paga por presupuesto, entonces no lo vas a poder usar en campaña, delito electoral. Entonces va a ser muy interesante ver cómo viene esta parte, ¿no? Y sí creo que los presidentes son los que van a tener más problemas. Te escuchamos lejos, Rebeca, ya no te escuchamos. Pues mi internet está fallando. Ahí estás. Pero además de eso, iba a decir algo, quiero mencionarles. Esta semana hemos tenido varios parlamentos abiertos, pero de la semana pasada y esta semana un evento muy particular, mi diputado, que tiene que ver justo con el tema del parlamento abierto que mañana se va a llevar por el tema de la ley de tabaco, la reforma, todo el tema con la ley de tabaco. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Justo ayer no es cierto, antier estaba casi infartándome y diciéndole a mi amigo, me van a salir más arrugas propias de las de mi edad, porque me estaban a punto de cancelar en la Cámara de Diputados un evento con mi jefe, porque una de las diputadas dijo 2 horas antes del evento, no voy a llegar, lo entiendo, porque son tiempos políticos, pero resulta ser que el INE está fiscalizando perfectamente. Si dices que van a hacer, porque además no puede haber un diputado, o sea, no puede ser un diputado nada más el que se presente, tiene que ser 3 diputados y de diferentes grupos parlamentarios, porque si no, no te dan permiso para que se haga un evento. Entonces yo estaba pues prácticamente llorando porque dije, me van a cancelar un evento. Dijeron, bueno, tienes de dos, o consigues un diputado de otro partido o pues no lo transmitimos, te lo grabamos y ya después lo publican ustedes en las redes sociales del jefe y de los que participan, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. O sea, sí están fiscalizando de verdad adecuadamente el tema en la Cámara de Diputados, porque además también hay que decirlo, es de los que más fiscalizan por el tema, yo creo que las redes sociales, porque todo es muy abierto. Creo, y en eso sí lo puedo decir, que a diferencia de todos los poderes, de verdad, a diferencia de todos los poderes, sí creo que hoy por hoy es el poder que maneja perfectamente un gobierno, bueno, no gobierno, pero sí un parlamento abierto, de verdad, porque se puede visibilizar, tú puedes meter y puedes buscar las comisiones y te aparecen las comisiones, las que en este momento se están llevando a cabo. Tú puedes buscar los dictámenes y también te aparecen, porque esa fue una orden justo en materia de que se reguló, ¿no? Los dictámenes deberían revisar para que se puedan transparentar, así como hoy pasa en el Poder Judicial sobre las sentencias. Además de esto, ¿no? Pues tienen que decir por qué si no nada más me abstengo, no, o sea, tienen que pasar cuando reserva sobre el voto y cuando les preguntan también motivar en ese sentido. Entonces, creo que sí hoy, que hacen falta cosas, sí, pero hoy creo que ese es uno de los poderes más abiertos que puede existir. Pero, bueno, pasando a una pregunta que me parece muy interesante que viene con esto. ¿Cuál de las iniciativas que ha presentado el presidente de la República hasta el día de hoy las han votado en contra? Ninguna. Y creo que hay una razón muy clara y muy sencilla. Ahí sí es una cuestión de una ideología política uniforme, creo que es una cuestión de convicción. La mayoría de los legisladores y las legisladoras, no puedo decir que todos, pero en su mayoría, te lo puede decir una persona que ha trabajado en la izquierda, que ha, pues, para pronto acabar, ¿no? Que en el 2006 se fue a Reforma a plantar y que ha marchado y que soy una mujer que vengo también del movimiento social. Te lo puedo decir abiertamente. Conozco ya muchos legisladores que hoy son legisladores y que me da muchísimo gusto verlos, porque se lo merecen, porque lo trabajaron, porque creyeron en el proyecto y porque tienen hoy por hoy una firme convicción de decir, vamos a representar a nuestro líder moral, porque así lo ven, porque así lo sienten, porque sí es una cuestión de convicción. Yo sé que muchos no lo creen y muchos hasta incluso pueden llamarle fanatismo. Yo tengo mis asegúnes en ese sentido porque yo lo he dicho, creo que cuando has caminado, trabajado por años enteros en este tema, ¿no? Cuando me tocó, por ejemplo, hoy un Mike Torruco, que estaba precisamente en los temas del deporte, cuando me tocó caminar con ellos,
¿no? Para ir a tocar casa por casa y llevar el periódico Regeneración y miles de cosas así. Entonces te das cuenta que sí hay una firme convicción y que no es un tema, por eso lo que digo, que no te prestas a muchas cosas, porque en muchos casos sí es un tema de convicción, aunque cueste trabajo creerlo, porque sé que estamos acostumbrados a que muchas veces es el famoso chapulineo, que existe, sí, que también albergó Morena, también, hay que decir, pero también hay que ver que sí hay una convicción más firme y sustentada por la mayoría. Son más los que están por convicción y los que están haciendo las cosas porque verdaderamente consideran que hay que seguir una línea presidencial, considerando que eso es lo propio, lo correcto para así poder avanzar en un tema de justicia social, solamente por eso. Ahora, vuelvo a insistir, si en ese momento las cosas no han caminado, por ejemplo, el caso de la reforma energética, que en la parte jurídica y en la vista de la razón jurídica, sí considero que el juez tenía que hacer lo correcto, pues sí tenía que ser lo correcto. La ley de amparo, ¿no? Las suspensiones. Primero la provisional y luego la definitiva, hizo lo correcto. Pues también jurídica, a la luz jurídica hizo lo correcto, hizo lo propio, ¿no? Sí. Y entonces, quizás es incomprensible, pero bueno, pero es que hizo lo que tenía, es el deber ser, el deber jurídico, el espíritu de la ley propiamente. Y fíjate, yo creo que la pregunta va muy de la mano una con la otra y creo que las estás contestando en el orden adecuado porque finalmente dices, bueno, se van a aprobar, sean buenas o sean malas. El tema es lealtad y ahí es donde regreso a mi pregunta de decir, la realidad es que el buen legislador es el que hace buenas leyes, ¿no? Y es algo que siento, bueno, pienso, porque no es un tema de sentir ni de fe, ni de creer, sino de pensar que ahí creo que es un área de oportunidad legislativa en términos generales, no de hoy, no de ayer, sino de siempre. Y en un sentido de que creo que hoy la Constitución tiene que reformar tal vez los perfiles, como decía también Pancho, ¿no? Creo que necesitamos ser ciudadanos más exigentes, exigir un perfil más más coherente al puesto, ¿no? No creo que ningún arquitecto entre a un quirófano a operar, ni ningún médico entre a construir edificios, ¿no? Entonces, en esa lógica, creo que es esta pregunta, y por eso hacía este match, ¿no? Decir, apruebo en realidad porque la ley es jurídicamente correcta, o apruebo una ley porque políticamente es lo que debo o creo debo de hacer, ¿no? Entonces es una parte que creo es un área de oportunidad interesante, ¿no? Y tu opinión, porque además has sido excelente invitada y te lo agradecemos en el tema de esta evaluación de diputados. Otra vuelta. No te escuchamos, Rebeca. ¿Otra vez? ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Pues yo creo que efectivamente siempre va a haber áreas de oportunidades, eso me queda clarísimo, pero también creo que ese es un deber que tenemos que seguir impulsando como ciudadanos. Por eso yo digo, el poder ciudadano es lo de ahora, porque si nos diéramos cuenta del poder que tenemos, podríamos cambiar absolutamente todo. Todo. Pues ya cambiemos requisitos para ser diputados. Pero además de que cambiemos requisitos, también vuelvo a insistir, ¿no? Me parece muy interesante el tema de la reelección. El pueblo ahora sí salga y que diga, te voy a evaluar y así, a mí no me gustó la manera en que me prometiste mucho y me quedaste de ver tanto. Entonces, claro. Es el momento entonces de que el ciudadano tome el papel de lo que... A ver, yo creo que la base primigenia de toda política es la base social. Está el poder entonces en esta base social, ahí está, sí. Y tenemos que reformarlo. Y creo de verdad, vuelvo a insistir en esto una y mil veces, y cuando yo he sido docente, te lo digo siempre a mis alumnos, las herramientas están. ¿Qué es lo que nos hace falta? Usarlas. Entonces, pues hagámoslo, porque tenemos el gobierno, Paulo Gallo lo decía, el emperador romano, tenemos el gobierno que merecemos. Hemos tenido hasta la fecha el gobierno del que somos meritorios. Es entonces momento de que si decimos que somos una generación que quiere un mejor futuro, que quiere y tiene el derecho de vivir en mejores condiciones, seamos los ciudadanos a la altura de lo que merecemos. Muy Así bien. es.
Lamentablemente tenemos ciertas restricciones de tiempo. Lo que sí, lo que hemos comentado acá, de verdad es que es amplio, es rico y me gusta el énfasis, Rebeca, porque la verdad, el tener las bases teóricas que tú dominas, el tener la experiencia que tú has ido construyendo y aparte no perder el entusiasmo y la convicción, eso es lo que tiene que hacer que nuestros funcionarios públicos, nuestros representantes y los propios ciudadanos seamos mejores. Este país merece mejoría en ese sentido y ojalá que podamos fijarnos esas metas y esas oportunidades que tenemos hoy de decidir. Me permito, si me lo permites tú también, hacerte una última pregunta que acaba de llegar y con tu respuesta vamos a despedirnos. Pregunta, ¿cuál es tu opinión de los partidos que van a operar para Morena? Porque esto le parece a quien lo hace, la pregunta, que es un engaño total. Por ejemplo, redes sociales progresistas, o como sabes, RCP. Redes sociales progresistas. Sí. Pues mucha gente que van a operar a estos, realmente yo no creo. Ellos necesitan alcanzar su registro, ellos necesitan operar para sí mismos. ¿Por qué? Porque para que puedan alcanzar su registro, recordemos que son partidos de nueva creación, entonces requieren del 3%. Entonces, pues, no, en este momento no creo que bajo esta lógica no le pueden operar. Ellos necesitan capitalizar para que ellos puedan llegar al 3%. Sinceramente es que yo creo que en muchos estados ni siquiera van a llegar. Quizás sí lo puedan lograr a nivel federal, pero a nivel, por ejemplo, en el caso de Puebla estoy casi segura que no lo van a lograr. Y como ese caso puedo mencionar el de muchos otros partidos políticos. Entonces, por eso creo que en este momento no son partidos que le van a operar, porque no van a dividir lo que ellos necesitan para alcanzar, no, pero para consolidar. Dice, ya lo tienen, sí, ya lo tienen, pero para que ellos literal, en este momento son partidos de nueva creación, pero para que ante puedan como tal, ¿no? Esta constancia y puedan ahora sí decir, bueno, va a aparecer en las próximas boletas, necesitan alcanzar su 3%. Si no, desaparece. Sí. Y además hay que decirlo, hay mucho movimiento social en pro del voto. Entonces, ese 3% en esta elección del 6 de junio es probable que sea un 3% muy robusto en número de votos. De modo que sí va a estar interesante, sin duda. Esta elección va a ser muy interesante. Muy. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rebeca, por tu presencia. Lamentablemente, pues nuestro invitado, el diputado Emanuel Reyes Carmona, no ha terminado el encargo que está atendiendo. Ya nos habías dicho tú que aquel famoso reloj legislativo que inventaron en alguna ocasión, pues también es un reloj caprichoso en cuanto a quédate a chambear. Las jornadas tienen 22, 24 y a veces más horas, y entendemos muy bien las causas por las que el diputado no pudo estar acá, pero me da la impresión de que pues nos resultó muy favorable para este diálogo. Me gustó mucho. A mí también. Agradezco mucho, y de verdad, sin decir que me da gusto que el diputado no haya estado, vamos a abrir un espacio para que él esté. Tú nos recomendaste su presencia y por supuesto nos quedamos con esa recomendación, pero por favor, mantente cerca. Este Comité de Participación Ciudadana tiene mucho interés en este tipo de diálogos y desde luego compramos, aplaudimos y apoyamos tu postura. Somos los ciudadanos el objeto por el cual los diputados, los senadores, los congresos locales deben estarse preocupando, porque en la medida que estas leyes que se generan y que estas reformas o todo lo que se trabaja en las cámaras se haga en favor de la ciudadanía, en esa medida el Poder Legislativo no solamente tendrá relevancia, sino estará cumpliendo con su verdadera finalidad, que es justamente representarme a mí como ciudadano, representar a cada una de nosotras y de nosotros. Rebeca, muchas gracias. Un diálogo estupendo. Y pues bueno, ya falta poco para obtener el doctorado, pero yo creo que ya te sabes las materias, ¿eh? No quedó ninguna duda. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias. Y aquí, hasta luego. Buena tarde. Están viendo esta grabación. De verdad, muchas gracias. Por favor, menciónenla para que la gente que no estuvo o no la haya visto se nutra un poquito de buenas ideas como las que aquí nuestra invitada
Rebeca Alcaide nos ha hecho el favor de exponer. Nuevamente, muchas gracias, compañera, compañero, miembros del CEPC. Mari Carmen, que ya está a distancia, pero no tiene imagen porque sigue en carretera. Buen viaje, Mari Carmen, te esperamos con mucho gusto. Y un abrazo para todo el mundo. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, gracias. Rebeca, a buenas todos. noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Pancho, gracias, Rebeca, gracias, Alejandro, gracias a nuestros invitados. Buena tarde a todos. Que estén bien, saludos, gracias.